El escenario del problema en este caso podría empezar a analizarse por la barrera de comunicación entre los padres de Magdalena, que hablan en sí, y los médicos que hablan español. La multiculturalidad del país llega a ser en cierto punto una causa de los problemas, pues no todos tienen la capacidad de entender la situación desde la manera de vivir y ver la vida del paciente, es decir, desde su cultura. La falla que existe en la relación médico-paciente fue ocasionada por la visión pluralista en el modelo de salud del país, lo cual no debería ser así, sabiendo que nuestro país es multilingüe y multicultural. Otro aspecto importante a mencionar es el rol de las ONGs. En este caso, la ONG no le pudo dar seguimiento a María Magdalena porque estaba en huelga. No los puedo juzgar, porque todas las personas que hacen huelga, ¿cómo van a trabajar si no tienen recursos para hacerlo? Pero es un problema que dejan de trabajar mientras hacen las huelgas. Es aquí donde se viene otra situación, el dinero que se maneja. Debido este se maneja mucho mejor porque hay una mala distribución del presupuesto destinado a cada ministerio. Además, el doble impunidad que se da por parte de varios políticos. Si no hay presupuesto, ¿cómo se garantiza que haya los recursos financieros, económicos y materiales para solucionar el problema? Es esencial que los problemas se aborden intersectorialmente y que todo el esfuerzo de todos los ministerios, del Congreso y de los ciudadanos civiles se preocupe por los dos puntos más serios que determinan la pobreza y el subdesarrollo de nuestro país: la salud y la educación. En cuanto a las mesa de las juntas directivas, tampoco quiero juzgarlo, porque sé lo difícil que es el objetivo sin hay datos. Pero ¿cómo va a haber datos si el presupuesto para eso es bajo? De los datos que no concuerdan en el Ejecutivo, puedo decir que las intenciones del gobierno, como la de Naciones Unidas o AMC, son buenas. Pero lo que hay que juzgar aquí es dónde está la honestidad del Ejecutivo. ¿Por qué no dicen que hacen todo lo que pueden, pero que el problema es tan grande que es muy difícil trabajarlo? ¿Por qué no lo hacen? Ellos no dan todo su esfuerzo para hacerlo y no trabajan con transparencia y claridad para invertir en salud y educación, no digamos en todos los demás aspectos que se necesitan para el desarrollo del país. Me resulta deplorable que la administración actual esté buscando cifras reales para hacer campaña para las próximas elecciones. Si hay algo que sé, es que esto tiene que parar. Pero sépanlo y ténganlo presente siempre. No es solo culpa del gobierno. Son responsables también todos los ciudadanos civiles que tienen una actitud conformista ante la situación. Todos aquellos que solo buscan su propio bienestar. Y todos los que alguna vez me han dicho a alguien más, tal como me han dicho a mí, no puedes hacer nada, no deberías hablar, deberías quedarte callado. Más allá de pensar que María Magdalena salió del registro, hay que pensar que murió más de un niño por desnutrición y para que en pleno siglo XXI todavía haya niños que ponen de hambre, es porque el problema es realmente real y tenemos que unirnos todos para cambiarlo, todos, no solo el gobierno. El